también a nuestras familias y ayúdanos, Padre, por favor, Jesucristo. Y por favor, en este día, Señor, pon un sello de vida, Señor, sobre tu palabra santa, Señor. Bendícenos, ayúdanos, te rogamos, Jesús. Aleluya, amén. Amén. Sentémonos, hermanos. El día de hoy queremos continuar. Sé que el Señor quiere darnos una preparación, y no solo a ustedes, o sea, hay personas que se han comunicado, nos han hablado, ellos necesitan las enseñanzas, y hay puntos que a veces tocamos que no se tocan muy a menudo. En este tiempo, hermanos, necesitamos prepararnos. Y hermanos, ahorita hermanos, en Israel se está en una situación como pocas veces. Está a punto en este día, hoy, está a punto Israel de entrar en una guerra civil. ¿Cuántos están informados de eso? ¿No? Imagínense, la mitad del pueblo contra la mitad del pueblo. Es una cosa bien tremenda. Quieren quitar al Benjamín Netanyahu, que ha sido usado por Dios para levantar a Israel en estas últimas décadas. Lo quieren quitar y se están dando muchas situaciones. Pero hermanos, al partir a Israel y hacer eso, estarle haciendo ese daño, afuera se están dando ciertas situaciones, porque hay una guerra interna, pero hay una guerra externa. La situación afuera es que hoy mismo Arabia Saudita y China hicieron una alianza. Para Arabia Saudita, China es el mejor comprador que tiene de petróleo, el mayor comprador, no solo petróleo, sino otras cosas. Pero ahorita ya entraron en un plan donde están incluso unidos en caso de una guerra. O sea que el mundo se está polarizando y quedando todo del mismo lado. ¿Recuerdan cuando les hablamos de China y del Sinaí, hermanos? Que la palabra parecida es chino, es la misma palabra Sin, de donde viene Sinaí también, es la mismísima palabra, ¿verdad? Y entonces, y el Señor dice en Arabia, ¿verdad? Y habla en la Biblia del desierto de Sin, que también tiene que ver con China. Entonces, hermanos, el Señor hace una unión del Islam con el dragón, de China. Entonces ellos ahorita acaban de hacer una alianza. Sus enemigos, hermanos, es Turquía, ¿ok? Ya vimos que Pérgamo está en Turquía, y en Pérgamo está el trono de Satanás, y las iglesias de Dios, el fin del Apocalipsis, están ahí. O sea, es muy importante. Incluso la Biblia dice: del norte vendrá el mal, y exactamente al norte de Israel está Turquía. Después, hermanos, vemos Rusia, que es Gog y Magog, tiene relación con ellos, están en el mismo bloque. Corea del Norte, hermanos, ¿verdad? Y se están unidos con ellos. Y por supuesto, ahorita el colmo, Irán y Arabia Saudita, que eran enemigos, porque hay sunitas y chiitas en el Islam. Ellos eran grandes enemigos, ahorita acaban de hacer la paz. Es decir, hermanos, el bloque enemigo se ha unido, ¿ok? Y dentro de Israel el pueblo se ha partido. ¿Entendemos lo que está pasando, hermanos? Ahora, ¿qué nos dice esa sombra y figura de la tierra de lugares espirituales? Está pasando lo mismo con la iglesia. ¿Entienden, hermanos? El Señor lo que anhela ahorita es que nos preparemos y que definamos nuestro corazón por lo blanco, por lo santo. Amén, hermanos. Al final, hermanos, eso va a ser algo que va a cambiar toda la historia humana. Hermanos, usted se da cuenta cómo Estados Unidos ha sido anulado prácticamente, ¿ok? Y en la Biblia se ve bien claro que el águila, el oso le destruye las alas de águila a una de las bestias, y dice la Biblia en Daniel 7 que son bestias del fin de los tiempos. A 3 les es quitado su dominio, y la cuarta bestia, que es el Islam, es destruida totalmente. Pero la que es herida es la que tiene alas de águila, que es Estados Unidos, Inglaterra, Unidos, el león con alas de águila. Entonces, hermanos, esta pequeña estructura que estamos viendo ahorita sobre el fin de los tiempos es clave, cómo está la situación, por lo que vamos a ver.
Nosotros hemos desarrollado ahorita 3 diferentes mensajes que tienen que ver como el mover profético de Dios, la lluvia temprana y tardía, hermanos, de urgencia, ¿verdad, hermanos? Ok, nos la necesitamos. Recuerden que la palabra enseñanza es la misma palabra para decir lluvia temprana, y maestro es la misma enseñanza también para decir lluvia. O sea, Dios sí quiere enviar la lluvia, la enseñanza. Ahora, hermanos, también vimos sobre el papel de Elías, porque dice la Biblia deja claro que Elías vendrá primero y va a restaurar ¿cuántas cosas? Sí, es clave, eso es clave, es todas las cosas. Tiene que restaurar nuestra propia vida personal, tiene que restaurar nuestra familia, tiene que restaurar, hermanos, la música, o sea, el tabernáculo de David. Que dice, hermanos, si eso no se restaura, Dios no va a venir. ¿Ok? Tiene que ser restaurado, hermanos, las tribus perdidas. Israel tiene que ser restaurada a Dios, el corazón de todas las tribus así. Y la iglesia, hermanos, por supuesto, la iglesia necesita restauración, la iglesia mundial, hermanos, sin duda alguna, hermanos. Ahorita, hermanos, la confusión, Babilonia, hermanos, está en todo el mundo y en toda la iglesia. Y el Señor dice, salir ¿de dónde? Si de en medio de ella, pueblo mío, salgan, me está llamando el Señor. Entonces, hermanos, significa que la iglesia está esparcida dentro de Babilonia, hermanos. Y en el tiempo al fin, los que yo les mencioné aquí, China es el dragón, Arabia, ya sabemos que es Ismael, Turquía, Pérgamo, hermanos, ahí está Javán también, hermanos. Y la Biblia muestra cabal de que viene el fin, ellos unidos con Rusia, hermanos, ahí está el trono de Satanás, hermanos, Irán, el príncipe de Persia, Irak, hermanos, por si era el colmo, hermanos, el asirio. Y el Señor los toma a todos ellos para el fin de los tiempos, van a estar activos, porque son entidades demoníacas que están moviéndose y ahorita están organizándose y preparándose para el ataque final. Hermanos, cuanto más ahora necesitamos la visitación del Espíritu Santo, que viene con la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿verdad? Y el Señor nos dice que no les temamos, sino que tenemos que resistirlos. Amén, hermano. Al inicuo dice, y Él huirá de nosotros. Ahora, hermanos, deben quedar ciertas cosas clarísimas en nuestra mente y corazón, porque ustedes van a ver muchas doctrinas, hermanos, que si nosotros decimos esto, creen que estamos locos o que somos antibíblicos. Pero una cosa que es importante, hermanos, es entender primero, y lo primero es que desde la cruz somos un solo pueblo con Israel. Lo dice la Escritura, no es una opinión personal. Efesios 2, del 12 al 14, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y dice, ajeno a los pactos. No, observen que no dice el pacto, sino que los pactos, en plural, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, o sea, si naciste de nuevo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra shalom, nuestra paz, nuestra seguridad, que de ambos pueblos hizo un pueblo, de los dos pueblos es un pueblo. O sea, hermanos, desde la cruz no podemos decir esta es la iglesia y esta es Israel. ¿Entienden, hermanos? Desde la cruz el Señor dice, son un solo pueblo, son un solo árbol, son un solo edificio, son una sola familia. ¿Entienden, hermano? No es una opinión personal, es lo que el Señor dice. Entonces, ¿por qué Él es nuestra paz? Quedamos por eso uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, hermano, ninguna denominación, ningún pastor, nadie tiene que estar poniendo una pared. Es que me conviene estar en la iglesia y no en Israel, porque en la iglesia nos vamos en rapto, pero Israel se queda. Gran mentira. Su amada es Israel. Nosotros somos olivo silvestre que fuimos puestos dentro del olivo natural, el verdadero olivo, y el Señor, el verdadero olivo es su esposa, la que Él ama y ha amado siempre, y ahora nos insertó a nosotros, y cuando se la lleve a ella, ¿a quiénes se va a dar también? A nosotros. No se van dos pueblos diferentes. Y entonces, hermanos, así que no sois extranjeros, ni advenedizos, ni conciudadanos de los santos, sino, dice, sino conciudadanos, o sea, son ciudadanos, dice, y miembros de la familia de Dios. ¿Qué más claro? ¿Ok?
una familia, un edificio, una ciudadanía, un monte santo, un árbol, una Jerusalén celestial, un pueblo, un cuerpo en Cristo Jesús. El poder de la sangre, hermanos, nos ha dado vida. Ahora, con eso en mente, cuando yo les diga Israel, no está pensando solo en ellos allá. Amén, hermanos. Sabemos que las tribus están perdidas en todo el mundo, pero cuando el Señor piensa en Israel, piensa en todos y en los que metió en ellos, que es la iglesia. Amén. Entonces, ahora, hermanos, el mensaje de hoy tiene que ver con el éxodo. ¿Por qué el éxodo? Porque, hermanos, el éxodo se va a repetir. Dios tiene que dar un juicio final ahorita a Israel, y cuando uno ve por toda la escritura se ve que Israel e incluso Judá ahorita va a tener otra dispersión, va a ser cortita, pero va a haber otra dispersión, y el enemigo va a atacar a su pueblo, al pueblo de Israel en todo lado del mundo, y el pueblo de Dios va a quedar esparcido, huyendo, hermanos. Pero luego, hermanos, Elías dice la Biblia que él va a restaurar todas las cosas. Pero también, hermanos, el Señor nos habla que va a haber un nuevo éxodo. Y eso no es un invento, lo vamos a ver ahorita, necesitamos las escrituras. Entonces, hermanos, miren lo que dice 1 Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo bajo el sol. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Será alguna de las cosas que tiene que ser Elías? Tiene que restaurar. Pero, ¿habrá otro éxodo? Sí, hermano. La esposa, la desposada de Dios va al desierto antes de las bodas. ¿Ok? Apocalipsis 12:5. Y ella, la mujer vestida del sol con la luz, hermanos, con la luna bajo los pies, dio un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, Apocalipsis 12:6, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, Dios tiene un lugar preparado. Y en otro lado dice el desierto de las naciones. Dios tiene un lugar preparado, hermanos, pero también tiene personas preparadas para darle de comer a esa iglesia necesitada y con hambre. Eso es la lluvia temprana y tardía, y es el espíritu de Elías moviéndose. Es el Espíritu Santo, es el Consolador que cumplirá llevándonos a toda la verdad y haciéndonos saber las cosas que van a venir. Entonces, hermanos, en el verso 12:10 dice: entonces hay una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, los vencedores, o sea, en la Biblia hay 2 capítulos dedicados a la iglesia y a llamar a los vencedores, para que cumplamos cada uno con nuestra área que tenemos que cumplir para vencer. Hermanos, ahora vamos a ver el Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, hermano, el Señor tiene a su pueblo en la tierra y son cristianos, hermanos, pero es Israel, entendemos ahora. Ahora, hermano, Dios va a limpiar su pueblo, incluyendo a la iglesia primero. Dios va a limpiar el mundo, pero primero empieza con su iglesia. Y ahora, hermanos, pongamos atención a estos versos que vamos a leer. En Apocalipsis 6, en el verso 8 dice: miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar pongamos atención, con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Es decir, cristianos están sufriendo en la tierra. Pero, hermanos, este mismo verso que acabamos de ver en Apocalipsis, usted lo puede volver a ver en el libro de Ezequiel, 5:8 de Ezequiel. Así pues, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, si yo en medio de ti,
ante los ojos de las naciones. O sea, está hablando a Israel le va a aplicar esto. 5:9, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosas semejantes. Es la gran tribulación, hermanos, a causa de todas tus abominaciones. 5:10 de Ezequiel, por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos lo que quedare en ti. Es decir, hermano, viene una cosa terrible para Israel. 5:15, y serás oprobio, escarnio, y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti. Hermano, Israel va a ser un ejemplo de lo que le viene a los islámicos. Las naciones alrededor de Israel son el Islam. Y cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado. Y ahora miremos cuáles son los juicios. 5:17, enviaré pues sobre vosotros hambre, bestias feroces que te destruyan, pestilencia y sangre pasarán por medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Es exactamente lo mismo que vimos en el Apocalipsis. Las mismas cosas. Es decir, Dios, por supuesto que Dios va a juzgar el mundo, por supuesto que la ira de Dios se va a ir contra el mundo, pero Dios primero va a tratar con su propio pueblo. Dios tiene que volver a su pueblo. Hermano, solo volvemos a ver un momentito lo que está pasando en el Israel físico. ¿Cuántos saben cuál es la capital mundial del homosexualismo? ¿Alguien sabe? Tel Aviv, la capital anterior de Israel, Tel Aviv. Y querían en Jerusalén convertirla, hermanos, en la capital mundial de los homosexuales, Jerusalén. Y en la Biblia, en Apocalipsis 11, nos dice que Jerusalén es llamada Egipto y, ¿alguien se acuerda? Y Sodoma. O sea, va a suceder. Entonces, hermano, ahora la ira de Dios, cuando Él ya tira fuego, hermano, es cuando el mundo se vuelve Sodoma. ¿Y qué es lo que se está ahorita moviendo por todo el mundo? Promoviendo eso, porque es lo más satánico que existe. ¿Y sabe por qué es súper satánico? Uno, porque va contra todo el carácter de Dios. Dios es santo. Y para que viéramos cómo Él es de santo, Él hizo hombre y mujer. Punto. Y este hombre y mujer tenían que dar a luz hijos hasta el infinito. Hermanos, ahí no hay lugar para nadie torcido, sino que es un pueblo santo, porque es el carácter de Dios. Pero hermanos, la ira de Dios se volcó contra Sodoma por eso. ¿Y qué está pasando en Jerusalén? La ira de Dios se va a voltear contra Jerusalén, hermano, y uno dice, bueno, les va a caer a ellos allá. No, en la iglesia, hermanos, en la iglesia Dios va a juzgar eso también. Entonces, hermanos, Dios está haciendo que su pueblo se defina. Hermanos, no se puede juguetear con cosas como esas, hermanos. Entonces Dios sí va a castigar a su pueblo, hermanos. Dios va a traer juicios, va a traer dispersión, y va a haber un esparcimiento de su propio pueblo, hermano, antes de que le pase a todo el mundo, porque al final todo el mundo va a sufrir, hermanos. Pero el Señor dice, es necesario que el juicio, ¿de quién? De Dios, empiece por la casa de Dios primero. Y ya vimos, somos casa de Dios, hermanos. Amén. Sí, tiene que ser. Dios va a hacer eso, hermanos, y el Señor va a moverse. Ahora Ezequiel 39:26 dice el 39, y dice, y ellos sentirán su vergüenza. Israel, hermano, va a ser restaurado después de su castigo. Sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que se rebelaron contra mí, cuando habitaban en su tierra seguramente, y no había quien lo espantase. Cuando los volveré de los pueblos y los juntaré en la tierra de sus enemigos, será santificado en ellos en ojos de muchos gentiles, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Cuando después de haberlos hecho pasar a las naciones, los juntaré sobre su tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel. Amén. O sea, así viene una gran bendición, hermanos. Pero si usted se da cuenta, el Señor primerito
va a esparcirlos, juzgarlos, traerles juicio, y después, con el remanente, con el que se arrepienta, los va a recoger de las naciones nuevamente. Y dice que no va a dejar ni uno solo de ellos allá afuera. Hermanos, qué importante el arrepentimiento, ¿verdad, hermanos? El arrepentimiento abre la puerta, hermanos, de la bendición. Recuerda que vimos eso, cómo tener la bendición. Hermanos, la primera es arrepentirnos, hermanos. Dios está en lo correcto y nosotros no. El éxodo venidero, porque viene un éxodo, está profetizado, hermanos. Veamos, Oseas 2:13, hablando de su esposa: y la castigaré por los días que incensaba a los Baales y se adornaba sus arcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Es decir, era una ramera, dice Jehová. Oseas 2:14, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí, el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, como el día de su subida de la tierra de Egipto. Es decir, se va a repetir, hermanos. Dios con su esposa la va a volver a traer a los desiertos para hablarle a su corazón. Y dice ahí, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi marido. Nunca me llamarás Baalí, que significa mi señor o mi maestro, en un sentido. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré. Atención, hermanos, aquí está el desposorio. O sea, muchos se voltearon, se van a volver al Señor al final. Entienden también de que va a haber una diferencia entre alguien que está caminando rectamente y alguien que no. O sea, el que ya nació de nuevo y está caminando rectamente ya está desposado con Cristo. ¿Entendemos eso, hermanos? Pero aquí el Señor está viendo la mayoría de Israel es que necesita, hermanos, un desposamiento con Dios. ¿Y a quiénes va a usar para hablarles de Cristo, del Mesías? A su pueblo que ya está caminando en la luz. Hermano, entonces te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Oseas 2:20. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Hermanos, Dios sí va a tratar con su pueblo, hermanos. Y dice Oseas 2:23, y la sembraré para mí en la tierra, o sea, la va a regresar. Tendré misericordia de Lo Ruhama y le diré a Lo a mí. Lo a mí significa tú no eres mi pueblo. Y tú no eres compadecida, pero el Señor les va a decir, tú eres pueblo mío. Y Él dirá, Dios mío. Él se volverá a Dios, hermano. Israel se volverá a Dios. Y si su defección fue la bendición de las naciones del mundo, ¿qué será su recogimiento? Y cuando ellos se vuelvan, su arrepentimiento, sino vida de entre los muertos. Cuando eso suceda, ya está todo listo para que haya rapto. Ya fueron restaurados entonces. Y dice la Biblia que es necesario, dice que nosotros nos arrepintamos, porque el Señor, para que Dios envíe a su Hijo Jesucristo a esta tierra, porque es necesario que Él permanezca en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por sus santos profetas, estos profetas. Hermanos, entonces no nos podemos saltear eso. Nadie puede decir, es que el Señor puede venir hoy. No, está hablando locura. Primero tienen que ser restauradas todas las cosas. El Señor no puede venir hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y Elías vendrá y Él va a restaurar todas las cosas. ¿Se dan cuenta la importancia de Elías, hermanos? Pero cuando uno dice Elías, es a la vez lluvia temprana y lluvia tardía. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, que nos envíe la lluvia. ¿Qué es eso? Es derramamiento del Espíritu Santo. Un pueblo lleno del Espíritu Santo, donde quiera que ande, viviendo, caminando, hablando, haciendo. Hermano, ese pueblo va a ser usado por Dios como nunca nadie se puede imaginar. Nos debe animar eso, hermanos, también. Y hermano, al inicio Dios usó a los judíos para llevar el mensaje a los pueblos. En el fin Dios va a usar
gentiles para llevar el mensaje. ¿A quiénes? A los judíos también. Amén, hermanos. A los judíos también, darle la palabra de Dios a ellos, porque van a andar corriendo de mar a mar buscando palabra de Jehová y no la hallarán, pero que nos encuentre a usted y a mí, y que nosotros tengamos la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Amén, hermanos. Por eso es importante el estar memorizando la palabra. Por eso es importante, hermano, mantener la comunión con Dios, estar hablando con Él y estar arrepintiéndose cada rato, hermanos. Es importante, hermano. Esto es urgente, hermanos. Entonces Israel será restaurado, pero después de su castigo. ¿Ok? Entonces, ahora sobre el éxodo venidero, hermanos, dice Miqueas 7:15: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. ¿Qué maravilla, Señor? Bueno, se secó el mar. ¿Qué otra maravilla? Hubo una Pascua que fue la vida de ellos. ¿Qué otra maravilla, Señor? Hubo comida y agua en el desierto, ¿no es cierto, hermanos? Y entonces tiene que repetirse todo eso. Y Miqueas dice 7:19, ahí mismo donde está diciendo: yo le mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, y pondrán su mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. Y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente, o sea, los sobrevivientes de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, hermanos. Y dice Miqueas 7:19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Recuerda a alguien que quedó bajo todo lo profundo del mar? Faraón y su ejército. Amén, hermanos. Egipto simboliza el mundo, hermanos, y el Israel saliendo del otro lado simboliza el hombre nuevo. ¿Okay? El hombre viejo se queda enterrado. ¿Okay? Isaías 30:20: bien que os dará el Señor pan de congoja y pan de angustia. O sea, van a tener aflicciones. Con todo, tus maestros, o sea, tu lluvia temprana, nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Pero no son cualquier maestro, hermano. La Biblia dice que el discípulo que fuese perfeccionado llegará a ser como su maestro. Ese es el pueblo de Dios que viene dentro de poquito, y el que Dios nos está llamando a todos nosotros a ser parte de Él. ¿Entendemos, hermanos? Dios quiere, pues, hermano, porque es bendición para otros. Mire, cada persona que Dios la use para que usted le hable y le dé vida, hermano, recuerde, nunca se olvide que es un país entero, es una nación grande, dice el Señor. No es algo ligero. Ahora, Isaías 30:27: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua con fuego que consume. Su oriente cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear las naciones con frío de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndolos errar. Ahora, aquí se da otra situación. Ahorita está hablando de la ira de Dios contra las naciones. Cuando Dios se enoja con su pueblo y le da vara, es para restaurar, como un papá que le da vara a su hijo. Entendemos, hermano, porque quiere su bien. Pero a las naciones, a los que dijeron no y no queremos nada, ahora es juicio. Pero miren, hermanos, mucha gente de Israel no le hará caso al Señor. Miren pues, en el Apocalipsis 6:14: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermano, en el capítulo 6, desde el verso 9, en el quinto sello, está la gran tribulación también, y parte de la persecución. Están matando a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Pero dice allí, hermanos, que después está la señal en los cielos, y ahora miren lo que pasa: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
Hermanos, están hablando que hay un rapto secreto, y aquí dice que todo el mundo está viendo al Señor. ¿Se da cuenta de eso, hermanos? Y dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Nadie, hermanos. Ahora, pero vamos a Isaías, en el capítulo 2, hermanos. Perdón. Sí, capítulo 2, ¿ok? El verso 18. Y quitarán totalmente los ídolos. ¿Por qué? Dice el verso 17: la altivez del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y en 19, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos murciélagos, sus ídolos, etc. Y en el 21 se meterá en la hendidura de las rocas, en las cavernas y las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante a castigar la tierra. Hermanos, vienen grandes juicios, vienen, hermanos, para entonces. Entonces, hermanos, la situación que viene es clave, hermanos. El fin viene, hermanos. Y si se dan cuenta, el Señor, hermanos, lo ha tenido en la Biblia todo el tiempo. Pero, hermanos, estamos preparando a la iglesia. Tenemos que preparar la iglesia. Tenemos nosotros que tomar conciencia, porque va a llegar muy pronto el día, hermanos, que empiezan a suceder todas esas cosas en todo el mundo, cuando los demonios sean tirados para afuera porque nace el hijo varón. ¿Y dónde van a vivir esos demonios? En algunas personas que siempre han rechazado al Señor en todos lados. Algunos van a ser legiones. ¿Entienden eso, hermanos? Y va a estar, el mundo va a estar blanco y negro. Ya los grises vomitados de la boca del Señor. Blanco y negro. Y entonces el juicio, Dios ya primero ya castigó su propio pueblo, ya le dio vara a su pueblo, y también ya lo restauró. Porque dice que el Señor vendrá antes del día grande y terrible de Jehová. Es necesario que Elías venga primero, dice. ¿Se acuerda? Entonces Elías viene primero antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Ahora estamos viendo aquí, de aquí en adelante, es el día grande y terrible de Jehová. Hermano, lo siguiente que vemos en el capítulo 8 es que empiezan las plagas de las trompetas. ¿Okay? Las plagas vienen después, cuando ya el Señor derrama sus juicios sobre el mundo. Pero ya trató con su propia gente. ¿Entendemos, hermanos? Entonces este asunto es clave, hermanos, porque media vez Israel esté siendo tratado, nosotros como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, somos parte de Israel. Y tenemos que estar rogándole a Dios por los ovejas perdidas de la casa de Israel, hermanos. Y yo les digo, de veras, a mí me ha impactado que cuando un judío reconoce quién es su Mesías, ellos corren, hermanos, ellos corren, y en un ratito nos dejan, hermanos. ¿Entienden? Porque ellos lo han esperado 2000 años, hermanos. Están desde que nace como chiquitito, el Mesías viene, el Mesías viene. Y ellos están esperando, y todos los días, cada sábado el Mesías viene, cada Pascua el Mesías viene. Toda la vida están ellos pensando en el Mesías que viene. Y nosotros sabemos que el Mesías ya vino, hermanos. Y cuando ellos lo reconocen, Él vino. Perdón. Él vino y acabó por mí. La sangre, ellos entienden lo que es la expiación. La sangre ya cubrió, y la sangre de Cristo nos cubre, hermano. Y ellos, cuando se dan cuenta de eso, se regocijan. Y dicen, lo hemos esperado por siempre, y ya vino el Señor. Y ahora van a correr. Amén. Ahorita mismo, hermano, yo sé de judíos que están arriesgando su vida todos los días en las calles de Jerusalén, dando la palabra de Dios a uno por uno, hoy mismo. ¿Entienden, hermanos? Y yo les digo, el Señor va a hacer cosas tremendas. Un día de esto puede ser de que dé el susto, llevándose a alguien de por aquí y se lo lleve para allá, para que vaya a dar la palabra, porque tal vez usted no lo sabe, pero hay muchísima gente ahí que habla español, sin echar en cuenta el ladino. El ladino es un idioma español antiguo.
Solo español antiguo ladino, hay más de 300,000 personas que lo hablan. ¿Entiende eso, hermanos? El ladino. ¿Por qué? Porque el ladino lo aprendieron ellos en Sefarad. Sefarad es España. Estuvieron ahí 2700 años. Y ellos han guardado el idioma ladino. ¿Y qué tiene frente el idioma ladino? Hermano, porque el idioma ladino es un español mezclado con algunas palabritas del hebreo y de otros. Pero usan palabras que uno oía que nuestros padres nos decían, ¿verdad? Palabras extrañas que ahora ya no se usan tanto, pero nuestros padres las decían, nuestros abuelos las comentaban. Ancina, ¿alguien recuerda la palabra ancina? ¿Verdad? ¿Hay quienes han oído la palabra ancina? Algunos ya no saben, pues ancina es así como te dije, ancina como te dije. Eso es ladino. ¿Ok? Ahí en Guatemala, cuando nosotros llegamos a este lugar, usted es ladino. Usted es ladino, nos decían a nosotros. Usted es un puro ladino. Así nos decían nosotros hace tiempo, ahora ya no lo usan tanto, pero antes sí nos lo decían. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Dios sí llegó a todas estas áreas. Y sí, yo le dije que en el Museo de la Diáspora Judía, ellos tienen una base de datos con los apellidos judíos y estamos ahí todos, hermanos. Yo me puse a chequearlo, ahí estamos. Y si tenemos 4 apellidos de nuestros padres, de nuestros abuelos y nosotros, hermanos, cuando menos algunos tenemos 3 de ellos. ¿Entienden? Algunos de los 4. Y es maravilloso, hermanos, porque si somos del pueblo de Israel, de las tribus perdidas, si somos eso, hermanos, la bendición, dice el Señor, ¿y tiene alguna importancia que alguien sea de Israel? Y dice el Señor, sí, dice, y mucha importancia. Lo han leído, ¿verdad? Mucho, sí es importante. Primero les fue dada la palabra de Dios, que es Cristo. ¿Ok? Los pactos, las promesas. Y le dice, son de ellos, Dios se la dio. Hermano, Dios se enamoró de Israel, le dio la palabra de Dios la dio. La mujer esa no fue fiel, fue una ramera y lo dejó. Pero Dios no es hombre. Dios la sigue amando. Dios la sigue amando. Y Dios, hermano, le dice, no por tu pacto, porque tú lo rompiste, sino que por mi pacto, porque yo sí guardo la palabra. Tan así que el Señor Jesucristo ese pacto lo cumplió con su propia vida. ¿Okay? La palabra pacto significa que la carne es rota por el medio. ¿En qué conoceré, Señor, de que la he de heredar? Tráeme los sacrificios, los vamos a partir por en medio, y ahí ese simboliza a Cristo Jesús, el Mesías. Y luego pasó una antorcha y un horno, el Espíritu Santo y el Padre Celestial. En medio, los 3 estaban jurando. Es una promesa de Dios, un juramento de Dios, un pacto de Dios. El Señor lo hizo. ¿Amén? Esa es la fortaleza. No, si fuera basado en mi capacidad, o la de usted o de cualquier otra, no se puede. Todos somos Babel, todos somos ramera. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Y por amor a ellos, Dios los va a restaurar, hermanos. Pero sí los tiene que castigar. ¿Ok? Si usted tiene un hijo ladrón, no le va a dar vara. Si tiene un hijo malcriado, no le va a dar vara. Dios necesita tratar con su pueblo para ponerlo en orden. Pero cuando hay arrepentimiento, algo que era una desgracia se puede volver en una gran bendición para nuestra vida. Amén. Podemos andar con temor y temblor. ¿No es cierto, hermanos? Y Dios está haciendo un trato, hermanos, con sus hijos. Isaías 30:29, la Pascua venidera. Vosotros también tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte que va al fuerte de Israel. Habrán ríos, atención, hermanos, viene un desierto, si es cierto, hay desierto, pero vienen ríos en el sequedal. Dice Isaías 43:19, he aquí yo hago una cosa nueva, pronto saldrá luz,
ahora conoceréis otra vez. De nueva, pero dice otra vez, ya sucedió. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén, hermanos. ¿Cuánto necesitamos esos ríos, hermanos? Cuando estuvimos de misioneros en la montaña, una de las cosas que yo más aprecio y que me gustaría volver es por los ríos. Ríos limpios, ríos con peces, ríos que usted se puede pasar el día acostado ahí, hermanos. Solo que atento, porque hay culebras. ¿Okay? Pero una limpieza de agua, una pureza de agua, usted se puede beber esa agua tranquilamente. ¿Entienden, hermanos? Ahora Dios va a dar esos ríos, ahí no va a haber culebras, ahí solo agua santa y pura. Eso es lo precioso. Ríos y comida en el desierto, porque se va a repetir. Estamos viendo que se va a repetir el Éxodo. ¿Y acaso va a haber un Moisés? Por supuesto que va a haber otro Moisés. Profeta como a mí, dice el Señor le va a levantar. ¿Quién es el profeta? Es Cristo Jesús nuevamente, hermanos. ¿Ok? Él mismo lo dice, la Biblia lo dice. Un profeta como él. ¿Y cómo era? ¿Cómo lo dice? El Señor lo llevó al desierto. Ya era hora de comida. El Señor dice, no hay problema. No hay McDonald's por los alrededores. No hay problema. No hay pizza en los alrededores. No hay problema. Cristo está aquí. Y el Señor les daba de comer a los miles. Gratis. Gratis. Y Él dice, ¿ustedes por qué se preocupan? ¿No ven las aves de los cielos? Que no trabajan ni guardan en graneros. Hay mucha gente que se va a morir con un montón de cosas en los graneros. ¿No es cierto, hermanos? Habiendo trabajado toda su vida con muchas cosas en el granero y que nunca honró a Dios. Pura desgracia. ¿Entienden eso? Y las aves, ahí están, hermanos. Cuando nosotros nos hemos ido 15 días, aquí les damos de comer a las avecitas, ¿verdad? Pero cuando nos hemos ido unos 15 días, siempre nos decimos, Señor, sabemos que tú les das de comer a todas las aves. Y cuando regresamos están gorditas. Amén, hermanos. Dios es fiel. Todos los días que usted diga, Señor, necesito comida, acuérdese que lo más importante es estar en la voluntad de Dios. Y si usted está en la voluntad de Dios y le da a Él la honra primero, la comida no va a faltar. ¿Entienden, hermanos? Entonces, Dios quiere enseñarnos eso. Y es algo tan tremendo que nos cuesta. Nos cuesta. Pero miren, la comida en el desierto, dice, va a ser ríos en la soledad. Isaías 43:20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales, los pollos, el avestruz. Y uno dice, hasta los animalitos. Y es cierto, yo me acuerdo, hermanos, cuando estábamos aquí adorando al Señor y estaba la Chispita. Bien, ella no tenía por qué venirse, pero ella venía y estaba aquí con nosotros. En gran silencio y en gran calladita. Hasta que terminaba la alabanza, la adoración, la oración. Y cuando nosotros nos levantábamos, que se levantaba ya contenta también a dar la vueltecita. Ustedes conocieron a la Chispita, ¿verdad, hermanos? Así son ellos. Pero ellos también simbolizan a los gentiles. Y dice, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Amén. Hermanos, la alabanza de Dios va a ser restaurada. ¿Quién la va a restaurar? Elías. Vienen dos personas importantes, el Moisés y el Elías. Pero hermanos, sin duda Dios los va a usar. ¿Ok? Pero no solo eso, ellos son simbólicos. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor dijo de Juan Bautista, Él es aquel Elías que iba a venir. Pero aún así, Elías vendrá y Él restaurará todas las cosas. Entonces, hermano, es el Espíritu Santo en usted y en mí el que se va a mover. En el mover de Elías o en el mover de Moisés. Los que Dios escoge en este mundo que van a guiar en el fin. Hermano, pero si somos fieles, Dios puede usarnos a nosotros aunque sea en una cosa pequeña. Y si es de Dios, no es cosa pequeña. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora, Isaías 44:2. Así dice que va a ser tuyo el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí.
Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos. Y este dirá, dice, yo soy de Jehová, y el otro se llamará el nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. El mar, hermanos, va a ser seco, nuevamente, secado. Isaías 52, porque cuando vine no hallé nadie, y cuando llamé nadie respondió. Él vino la primera vez y nadie le hizo caso, pero la segunda vez, miren, ¿acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay poder en mí para librar? Estoy leyendo Isaías 52. He aquí que con mi reprensión hago, no solo hice, hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos. Dios va a secar el mar nuevamente, hermanos. ¿Entienden? Para que pase su pueblo. 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Hermanos, ese es Moisés y Elías. Es Dios mismo en persona en esta tierra, hermanos. Isaías 11:15. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen sobre él, por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente, para los que sobreviven de su pueblo, el que quedó de Asiria. Ya habló Egipto, Asiria, y en otro lado se habla de Babilonia, hermanos. De manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ya se dio cuenta que así viene otro éxodo, hermanos. Ahora, la palabra del evangelio se va a escuchar en todo el mundo, hermanos. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, de los que traen nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué lindo, hermanos. Dios va a usar, hermanos. Elías también va a restaurar el reino a Israel, dice la Biblia. Amén. Es el mover del Espíritu Santo en su pueblo. El juicio de los pecadores del mundo, por supuesto. Isaías 2:10, ya lo vimos. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿Ok? Porque Dios se va a levantar, hermanos, dice, se meterán en las cavernas, en las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Hermano, la limpieza de su pueblo remanente. Dice Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, blanca. Y hermanos, y eso va a hacer que el Señor la lleve a las bodas, pero primero tienen que limpiarla. Y por último, hermanos, la columna de fuego. ¿Cree usted que va a haber columna de fuego y nube, hermanos? Veámoslo, Isaías 4:5. Y creará Jehová sobre toda morada del monte Sión, sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, y para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Precioso, hermanos. O sea, sí vienen cosas tremendas, ¿entendemos, hermanos? Sí vienen cosas tremendas y sí debemos estar enterados, pero todos debemos estar enterados que viene, hermanos, una limpieza para todo el pueblo de Dios, para todo Israel allá. Lo que esté pasando en sombra y figura física, también a nosotros nos va a pasar, hermanos. También van a haber injusticias contra nuestras vidas. También va a haber gente que va a morir por Cristo. También va a haber gente decapitada para que participe de la primera resurrección, que es el rapto. O sea, Dios va a preparar todo eso. Es necesario que eso suceda, hermanos. Y Elías viene antes prepararnos, porque si no, no aguantamos. Nadie puede aguantar. Pero algo maravilloso. ¿No le gustaría a ustedes saber de que Dios está presente? No importa dónde Dios lo lleve, pero ahora sus ojos sean abiertos. Porque, hermanos,
Cristo Jesús tenía algo y Elías tenía algo, lo mismo que tenía el Señor. Jehová en cuya presencia estoy. Va a llegar ese momento que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios donde quiera que andemos. Y vamos a oír qué es lo que Él quiere que le digamos a Él no, a Él sí. Él nos va a guiar de una manera directa. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuánto le decimos, Señor? Gracias, pero necesitamos tu ayuda. Amén. Padre, en este momento queremos acercarnos a ti, Señor. Sabemos que es algo grande, inmenso, un milagro que se necesita para toda la humanidad, especialmente el pueblo de Israel. Señor, derrama tu gracia sobre todos y cada uno de nosotros. Yo te ruego tu bendición sobre estos hijos que hemos oído esta enseñanza. Padre, que tú derrames tu bendición sobre cada uno de ellos y que quede grabado en nuestros corazones, Señor. Porque, Señor, el pueblo avisado, Señor, se esconde también. Y tú sabes que vienen cosas tremendas. Podemos ser un pueblo, Señor, que clame por los demás. Un pueblo, Señor, que pueda hacer un cambio en esta humanidad. Un pueblo que pueda traer tu presencia, Señor, y tu bendición. Un pueblo que tú puedas usar para multiplicar los panes, Señor, y dar aguas en los sequedales. Padre, gracias te damos, Señor. Aleluya.